Atención. Cargando programación. Códigos secretos iniciando. Evasión al nuevo orden mundial activado. Crisis económica activado. Manipulación mediática activado. Control de población activado. Sociedades secretas activado. Infiltración jesuita activado. Profecías activado. Control mental activado. Engaño de las vacunas activado. Datos biométricos activado. Activación confirmada. Iniciando códigos secretos. Los Estados Unidos se encuentran viviendo momentos peligrosísimos, posiblemente los más peligrosos de su historia. Una organización secreta ha estado trabajando desde adentro para destruir América, su constitución y todo aquello que representa su fundamento como nación. Este enemigo no es un ejército militar. Posee los mecanismos y la capacidad para hacer espionaje masivo de forma clandestina en todo el mundo. El disfraz religioso como fachada es virtualmente perfecto para ocultar sus operaciones. Descubra los intrigantes detalles y vea una muestra de cuán lejos ha podido llegar esta organización terrorista en su proceso de destruir América. Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a estar analizando y develando lo sucedido a comienzos del siglo XX, la mayor catástrofe marítima jamás olvidada, el hundimiento del Titanic y los planes jesuitas para hundir a la humanidad. Bienvenidos, esto es Códigos Secretos y en esta oportunidad vamos a estar analizando el hundimiento del Titanic. Cuando pensamos en los sucesos que han ocurrido en la historia en los últimos 100 a 200 años, hay ciertos acontecimientos que se distinguen por haber sido de mayor horror, gran sorpresa y tristeza. De los muchos que vienen a mi mente, el más devastador ha sido la destrucción del World Trade Center en la ciudad de Nueva York y el hundimiento del Titanic. Las mayores tragedias de los últimos 200 años pueden ser atribuidas a los jesuitas. Hoy sabemos que ellos planificaron y ejecutaron el hundimiento del Titanic. A continuación mostraremos por qué lo hicieron. A principios de los años 1830, América no poseía un banco central. Los jesuitas estaban buscando desesperadamente uno para poder solventar sus muchas guerras y otras tramas ocultas alrededor del mundo. En el año 1910 se reunieron 7 hombres en la isla de Jekyll, en la costa de Georgia, para establecer un banco central al que llamaron el Banco de la Reserva Federal. Estos hombres eran Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, ambos representantes al imperio de los Rockefeller, Henry Davidson, Charles Norton y Benjamin Strong representando a Morgan, y Paul Warburg representando a la dinastía banquera europea de los Rothschild. Hemos visto anteriormente que los Rothschild fueron los agentes banqueros que sirvieron a los papas jesuitas, conservando de esta manera la llave de las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Los Morgan eran competidores amigables con los Rothschild y llegaron a ser muy unidos socialmente con ellos. La firma Morgan en Londres había sido salvada de la ruina financiera en el año 1857 por el Banco de Inglaterra, sobre el cual los Rothschilds tenían una gran influencia. Luego, Morgan parecía haber sido un agente financiero de los Rothschild e hizo todo lo posible por aparentar ser completamente americano. Su entrada en ese tipo de cambio bancario no fue recibida con beneplácito de parte de Morgan, por lo que se convirtieron en competidores feroces. Eventualmente, decidieron minimizar su competencia y comenzar a compartir aventuras. Al final, trabajaron juntos para crear un cartel nacional llamado el Sistema de Reserva Federal. Edward Griffin. Estas 3 familias financieras, los Rothschild, los Morgan y los Rockefeller, quienes hacían lo que la orden de los jesuitas les dijeran, ya que ellos se infiltraban en sus organizaciones, hacían lo que fuese necesario para destruir las libertades constitucionales en América para lograr que el Papa dominara el mundo.
Si miramos hacia atrás, hacia lo que fue el siglo XX, vamos a ver cuán exitosos fueron los jesuitas. Ellos han malgastado las riquezas de América y han atacado continuamente la Constitución y las libertades de ese país. El poder del Papa en la Ciudad del Vaticano aumenta día tras día. Algún día, otra vez, volverán a tener el control total que han tenido en la antigüedad. La construcción del Titanic comenzó en 1909, en un astillero en la capital del norte de Irlanda. Belfast era una ciudad protestante, por lo que era odiada por los jesuitas. La Primera Guerra Mundial comenzó unos cuantos años después. El Titanic era uno de los botes que poseía la flota de la línea White Star, una compañía de transportación marítima internacional. El negocio bancario no era el único en el que Morgan tenía un interés económico fuerte. Haciendo uso del control que tenía sobre los ferrocarriles de la nación y usando el mismo como herramienta, había creado un tipo de financiamiento internacional que incluía las dos líneas alemanas más grandes y una de las dos más grandes en Inglaterra, la línea White Star. Había un número de hombres ricos y poderosos que declaraban de forma clara que no favorecía el sistema de Reserva Federal. Los jesuitas le ordenaron a Morgan construir el Titanic. Este barco supuestamente indestructible sirvió como el barco en el que encontraron la muerte de aquellos que se oponían a los planes de los jesuitas de establecer un sistema de Reserva Federal. Estos hombres ricos y poderosos pudieron haber bloqueado el establecimiento de la Reserva Federal, pero sus poderes y fortunas iban a ser arrebatados de sus manos. Tenían que ser destruidos por medios tan absurdos que nadie sospechase que habían sido asesinados, y mucho menos que habían sido los jesuitas. El Titanic fue el vehículo de su destrucción. Para poder proteger al papado y a los jesuitas de cualquier tipo de sospechas, muchos irlandeses, franceses y católicos romanos italianos viajaron en ese barco y migraron al Nuevo Mundo a través del Titanic. Eran personas que podrían morir sin que se estimasen sus muertes como algo importante. Los protestantes de Belfast, que querían emigrar a los Estados Unidos, fueron invitados también a bordo del barco. Todos los hombres ricos y poderosos de los que los jesuitas querían deshacerse fueron invitados al bordo del barco. 3 de los más ricos y poderosos de estos fueron Benjamin Guggenheim, Isadore Strauss, el propietario de las tiendas por departamento de Macy's, y John Astor, posiblemente el hombre más rico del mundo. El total de las riquezas que había en aquella época, haciendo uso del dólar que se manejaba en ese momento, era de alrededor de 500.000 millones de dólares. Hoy en día, esa cantidad de dinero tendría un valor de 11.000 millones de dólares. Estos 3 hombres fueron motivados de abordar el palacio flotante. Tenía que ser destruido porque los jesuitas sabían que ellos utilizarían sus riquezas y sus influencias para oponerse al Banco de la Reserva Federal, y también se opondrían a las varias guerras que se estaban planificando. Edward Smith era el capitán del Titanic. Había navegado las rutas del Atlántico por más de 20 años. Era llamado el maestro de las aguas del Atlántico Norte. Había trabajado para el jesuita Morgan por muchos años. Edward Smith era un jesuita laico. Esto significa que no era un sacerdote, pero que sí era un jesuita de sotana corta. Los jesuitas no son necesariamente sacerdotes. Aquellos que no son sacerdotes le sirven a la orden a través de su profesión. Cualquiera puede ser un jesuita y su identidad no ser conocida. Edward Smith le sirvió a la orden de los jesuitas en su profesión de capitán de mar. Existen muchos puntos interesantes acerca del Titanic y los mismos se discuten en un video hecho por la National Geographic en 1986. El video se titula Los secretos del Titanic. Cuando el Titanic partió de la parte sur de Inglaterra el 10 de abril de 1912, Francis Brown, el maestro jesuita de Edward Smith, abordó el Titanic. Este hombre era el jesuita más poderoso en toda Irlanda y respondía al general de la orden jesuita en Roma. Veamos lo que dice el video.
Existen unas cuantas fotografías auténticas tomadas en el primer y último viaje del Titanic. El padre Francis Brown, que se encontraba de vacaciones, tomó estas conmovedoras imágenes de sus compañeros de viaje. Un viaje que para la mayoría fue hacia la eternidad. Al día siguiente, el Titanic hizo su última escala. Se detuvo cerca de la costa de Queenstown, en Irlanda. Aquí recogieron a los últimos pasajeros, la mayoría de ellos emigrantes que buscaban una oportunidad en América. Aquí fue donde desembarcó el afortunado padre Brown, autor de estas fotografías. El sacerdote captó al capitán Smith asomado desde el puente del Titanic, como suspendido al borde del destino. Después, el Titanic navegó hacia la tragedia. Tardó 73 años en volver a ser fotografiado. Su imagen se conservó tan solo en la memoria de las gentes. Aquí se muestra la maldad de los jesuitas al máximo. El párroco abordó el Titanic, fotografió a las víctimas y posiblemente le informó al capitán acerca de sus juramentos como jesuita, y a la mañana siguiente lo despidió. Brown revisó con Edward Smith por última vez en cuanto a lo que tenía que hacer en las aguas del Atlántico Norte. El general jesuita le dijo a Francis Brown lo que iba a suceder. Él se lo dijo a Smith y el resto es historia. Edward Smith creía que el general jesuita era el dios de la sociedad, y que nada sino su toque eléctrico podría activar sus cuerpos muertos y crear en ellos vida y acción. Hasta que él no habla, ellos son como serpientes enredadas en sus frías tumbas, sin vida e inactivos. Pero en el momento en el que le da la orden, cada miembro se levanta inmediatamente, dejando todo lo que hubiesen estado haciendo incompleto, preparados para saltar al que se les requiera saltar y golpear donde quiera que se les pida que lo haga. Thompson. A Edward Smith se le ordenó que hundiera el Titanic, y él lo hizo tal y como le fue mandado a hacer. Por el mandato de Dios, es ilegal matar a los inocentes, robar, cometer cualquier maldad, porque Él es el Dios de la vida y de la muerte y de todas las cosas. Por lo tanto, nuestro deber es cumplir con sus mensajes. Brownlee. No hay ningún informe en la historia de una asociación cuya organización haya prevalecido por 300 años, sin cambio y sin alteración, pesar de los ataques de los hombres y los tiempos, y que haya ejercido tanta influencia sobre los destinos de la humanidad. El fin justifica los medios, es su frase favorita, y como su único medio, como hemos mostrado, la orden está dispuesta a cometer cualquier tipo de crimen. Nicolini. Los invito para que recordemos el juramento que cada persona tiene que hacer para formar parte de la orden jesuita. Debo considerar mi cuerpo como un cuerpo muerto sin voluntad o inteligencia, como crucificado quien se entrega sin resistencia a la voluntad de aquel que la maneja con un bastón en su mano, quien la usa como se le requiere y como mejor le plazca. Thompson. Cuando una persona hace juramento de los jesuitas, está atado a su amo hasta el día de su muerte. Edward Smith se había convertido en un hombre sin voluntad y sin inteligencia. Él hubiera cometido cualquier crimen que la orden le ordenara cometer. A Edward Smith se le había requerido que actuara como mártir. A bordo del Titanic, esa noche el capitán sabía cuál era su labor. Estaba bajo juramento. El barco se había construido para los enemigos de los jesuitas. Luego de 3 días en el mar, con solo un par de binoculares para ver en la proa, Edward Smith aceleró el Titanic a su máxima velocidad, a 22 nudos de velocidad, en una noche oscura en un océano completamente lleno de hielo cerca de un área de 80 millas cuadradas. Edward Smith hizo todo esto a pesar de que había recibido por lo menos 8 telegramas advirtiéndole que navegara más despacio, ya que estaba navegando demasiado rápido. ¿Necesitaría Edward Smith siquiera un aviso? No, él había navegado esas aguas por más de 26 años. Él sabía muy bien de los icebergs que había en esa zona.
Pero ni siquiera 8 avisos detuvieron a ese hombre que estaba sometido bajo el juramento de los jesuitas y bajo órdenes específicas de destruir el Titanic. Resultaba absurdo hacerle repetidas advertencias al capitán Edward sobre aminorar la velocidad del Titanic la noche de la tragedia. Era algo bastante obvio. El hecho de que Smith nunca escuchó las advertencias resulta loco. A él se le había impartido órdenes de su Dios en el Vaticano y nada le haría retroceder. Las enciclopedias muestran una imagen trágica de Smith en sus últimos momentos. En el momento en que vino la orden de bajar los salvavidas, Smith dudó y uno de sus ayudantes tuvo que enfrentarse con él para que diera la orden. Las destrezas legendarias del liderato de Smith parecían haberlo abandonado. Curiosamente, estaba indeciso y demasiado cauteloso en esa noche fatal. ¿Podrían ser las anteriores palabras, adjetivos, con los que se describiera un capitán de 26 años de experiencia? ¿O son las palabras que describen a un hombre que estaba luchando en su mente en cuanto a si debía cumplir con su deber como capitán marino u obedecer a su amo, quien le había ordenado hundir el barco? La esposa de John Astor se subió a un bote salvavidas y sobrevivió, mientras su esposo murió en las aguas del Atlántico Norte. No había suficientes botes salvavidas, y muchos de ellos estaban solo llenos a la mitad de su capacidad, con solo niños y mujeres en ellos. Para prevenir que barcos estuviesen cerca prestasen ayuda de forma inmediata, se dispararon bengalas de color rojo y no blancas, que son las que se utilizan para indicar ayuda. Las de color rojo significa que estaban teniendo una fiesta. Una de las más grandes tragedias del siglo XX, el hundimiento del Titanic, se encuentra ligado directamente con la orden de los jesuitas. El barco, que supuestamente era indestructible, el Palacio Flotante, fue creado para convertirse en la tumba de los ricos que se oponían al sistema de Reserva Federal. Para el 9 de abril de 1912, se eliminaron todas las oposiciones que había a la creación de la Reserva Federal. En diciembre de 1913, surgió el sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos. 8 meses después, los jesuitas tendrían los fondos suficientes para, a través del Banco de la Reserva Federal, poder ejecutar la Primera Guerra Mundial. De esta manera abrimos las puertas para el siguiente análisis. En el próximo episodio estaremos presentando las conexiones jesuitas que dieron origen a la Primera Guerra Mundial.